Estamos ya en la cuarta semana de Fundamentos de la Fe y el tema de esta semana es solo Cristo, solo a través de Cristo. Y para compartir este tema estará con nosotros el pastor Jimmy Roblero de la Iglesia Bautista Reforma en Veracruz. Así que te invito a que prestes atención a lo que el pastor está a punto de compartir con nosotros, ya que sé que será de bendición para tu vida. Presta toda tu atención y comenzamos. En octubre de 2017 se celebró el aniversario número 500 del inicio de la Reforma Protestante en Alemania. Un grupo de doctrinas dieron inicio al movimiento de reforma, llevando a los reformadores a romper con la Iglesia Católica Romana. 5 doctrinas fueron las fundamentales en este tiempo. Primero, sola Escritura, que significa solo por medio de la Escritura. Segunda, sola fide, solo por la fe Dios salva. Sola gracia, solo por la gracia. Solus Christus, solo Cristo o solo a través de Cristo. Soli Deo Gloria, la gloria solo para Dios. Estas doctrinas llegaron a ser conocidas como las 5 solas o también los postulados de la Reforma Protestante. En esta ocasión quisiera brevemente tocar la doctrina número 4, Solus Christo o solo Cristo. Esta enseñanza establece que el ser humano es salvo de la condenación eterna exclusivamente a través de la obra de Cristo. Es importante en este tema hablar de un hombre, de una persona muy importante en la época de la Reforma, Martín Lutero. Este hombre era un sacerdote católico, pero antes de serlo, él vivió una experiencia terrible en su propia vida. Él estaba atormentado pensando en sus pecados, en su posible condenación, en su vida después de la muerte, yendo al infierno. Y esto no lo podía dejar dormir. Él estaba inquieto porque sabía que la justicia de Dios era perfecta, era como una espada que corta, que destruye al hombre pecaminoso. Él no podía sabía que no podía satisfacer la justicia de Dios. Un día, de regreso a su casa, fue atrapado por una tormenta. Esta es una historia muy conocida en su vida. Y en medio de esta tormenta, un rayo cayó cerca de él y cabalgando cayó a tierra. En medio de la tormenta y en el piso exclamó lo siguiente: Santa Ana, ayúdame, me haré monje. Y así fue. Unos días después, Lutero entró al monasterio de los agustinos. Él fue parte de la orden agustina. Una vez dentro, retirado del mundo y de las tentaciones, Lutero pensó que esto le ayudaría a encontrar la paz que tanto había buscado. Pero, oh sorpresa, no fue así. Este joven no encontró la paz hasta que entendió que el verdadero significado del Evangelio es básicamente la persona de Cristo Jesús. Y es que humanamente Lutero había vivido una vida bastante buena, bastante santa, pero aún así no encontraba la paz en su corazón. Lutero practicó todos los ritos de ascetismo, exponía su cuerpo al frío, castigando su carne, se confesaba 2 o 3 horas diarias y aún así su corazón estaba inquieto. Y lo que Lutero descubrió allí encerrado en el monasterio agustino es que el problema no era externo, era interno, lo llevaba en su propio corazón. Porque a pesar de estar alejado del mundo, de las tentaciones externas, materialistas, no había paz en su corazón. El pecado seguía allí. En ese momento histórico, en el siglo XVI, la Iglesia Católica Apostólica Romana enseñaba que la salvación sí se encontraba en Cristo, pero no exclusivamente en Cristo. Es decir, ellos sí creían que la salvación era a través de la persona de Cristo, pero no solo en Cristo. De hecho, en el Catecismo Católico, número 95, dice que la tradición, la Escritura y el magisterio de la Iglesia contribuyen eficazmente a la salvación de las almas, afirmando con esto que Cristo no es el único camino al Padre.
Y esto obviamente contradice las palabras de Jesús mismo. Juan 14:6 dice a la letra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por otro lado, en la teología católica también, María, la madre de Jesús, tiene un rol predominante, preeminente incluso. De hecho, el Papa León XIII, en un documento llamado Magnae Dei Matris, dice lo siguiente: nada de ese tesoro de gracia es dado a nosotros que no sea a través de María. De la misma manera que nadie puede venir al Padre sino a través del Hijo, casi de la misma manera, dice León XIII, nadie puede venir a Cristo excepto a través de su madre. Palabras de un líder de la Iglesia Católica Romana. Si María, la madre de Jesús, en nuestros días resucitara y leyera las palabras del Papa León XIII, se vuelve a morir. Porque ella misma dijo en Lucas 1:46 y 47, cuando el Espíritu le notificó que sería madre de Jesús, el Mesías, ella dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella está haciendo referencia a aquel que nacería de su propio vientre como Dios, su Salvador, su Señor. La confesión de fe de la iglesia primitiva. Un teólogo de la época reformada, Ulrico Zwingli, escribió lo siguiente: Cristo es el único camino de salvación de todos los que fueron, son y serán. Y es que, como en la época de la Reforma, al igual que en nuestros días, existe un malentendido con respecto a la salvación. Si hoy en día hiciéramos una encuesta pública por la calle preguntando: ¿cómo puedes ser salvo? ¿Piensas ir al cielo? Las personas responderían más o menos esto. Algunos dirían: yo creo que sí, porque no he hecho nada tan malo. Algunos dirían también: no soy el más santo, pero tampoco soy el peor. Otros dirían, pensando que Dios califica como un maestro del 1 al 10, dirían: yo pasaría con un 6, de a panzazo, pero entro al cielo. Sin embargo, bíblicamente hablando, esto es un error teológico, es una falta de comprensión de la salvación. No hay forma de ir al cielo, de entrar al cielo, porque nuestras mejores obras, incluso las mejores obras humanas, están manchadas por el pecado. Y no hablemos de las cosas malas que el hombre hace. Para entrar al cielo se necesita algo: perfección moral, o que alguien más te regale salvación. Son las dos alternativas que hay. La primera alternativa está descartada. Ningún hombre tiene perfección moral. De ahí que la persona de Cristo Jesús entonces sea relevante, sea exclusiva, sea capital en el tema de la salvación. ¿Dónde comenzó esta historia del hombre caído necesitando salvación? Todo se remonta al jardín. Génesis capítulo 3, donde Adán y Eva pecaron, desobedecieron a la voz de Dios y transgredieron la santa voz de Dios, la santa ley de Dios. Y al ser ellos los cabezas federales de la humanidad, toda la humanidad pecó con ellos. La transgresión de Adán se constituyó en la transgresión de la humanidad. Escuchen lo que dice la Biblia al respecto. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 11. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Más adelante en su carta a los Romanos, Pablo dice en 3:23, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. La paga de este pecado es, más adelante, capítulo 6, versículo 23 de Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Así que Adán, el pecado de Adán, se aplicó a toda la humanidad y todos nacemos bajo ese pecado
que Agustín de Hipona llamó el pecado original. El Salmo 139, allí David se expresa también siendo inspirados por el Espíritu Santo diciendo que todos fuimos concebidos en pecado. Él dijo, en pecado me concibió mi madre. Y no se refería a que su madre había cometido adulterio, se refería a que su madre, al ser hija, descendiente de Adán, ella también había cargado con el pecado que ahora traspasaba al bebé David en su vientre. Y así, generación tras generación. ¿Quién podrá ayudarnos bajo esta situación? Nacemos en pecado, nacemos bajo condenación divina. Todo bebé, todo ser humano que pone un pie en este planeta, nace con una culpa, con una deuda infinita ante su Creador. La respuesta, la buena noticia del Evangelio es que hay alguien que sí puede darnos salvación. La primera alternativa es que tú mismo puedas tener perfección moral delante de Dios o que alguien más te regale la salvación, que tome tu lugar, que pague tu castigo y que te regale a ti la salvación. Pues saben que la Biblia dice que así fue. Hubo alguien que vino a tomar nuestro lugar y nos regaló a nosotros el fruto, el resultado de haber entregado su vida. Esa persona fue Jesús, el Hijo de Dios. Gálatas capítulo 4 dice así en el versículo 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Aquella ley que Adán había transgredido. Él vino a nacer bajo esa ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Esa ley que Adán y Eva transgredieron en el jardín, en Génesis capítulo 3, y que no pudo guardar ninguno de la humanidad, Jesús, el Hijo de Dios, vino a someterse. Él, siendo superior a la ley, siendo el dador de la ley, se sometió a la ley, se puso bajo la ley y cumplió la ley en lugar de nosotros, la humanidad. Mateo 5:17, Jesús mismo dijo: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Jesús vino a cumplir la ley que nosotros habíamos quebrantado. Así que en su vida Jesús vivió bajo la ley por nosotros, no para ganar su propia salvación, porque Él es el Hijo de Dios mismo, sino para nosotros los seres humanos. Y es que Dios es un juez justo. Por lo tanto, para que haya perdón, debe haber un pago. No es simplemente diciendo Dios, está bien, te lo paso por alto, me hago de la vista gorda, ignoro tu pecado. Dios no va a ignorar un solo pecado. El alma que pecare, dice la Escritura, esa morirá. De otra manera, Dios sería un juez injusto, un juez solapador, un juez que se presta al engaño, a la corrupción. Dios no pasará por alto el pecado del hombre. Así que alguien tenía que pagar. O nosotros pagáramos nuestro propio pecado o alguien más. Y efectivamente, por lo que estamos viendo, Jesús tuvo que pagar por nosotros. ¿Cómo lo hizo? Tuvo que pagar con su propia vida el costo por nuestra transgresión. Desde Adán hasta el último ser humano. Él tomó nuestro lugar. De hecho, en Marcos 10:45, Jesús, hablando de su venida al mundo, Él estaba consciente de su venida al mundo. Él dijo: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús sabía que había nacido en el mundo para morir, para dar su vida en rescate por muchos. Así que, una de dos: o la humanidad misma pagaba en el infierno su propia transgresión, o alguien más la pagaba. Vean lo que dice la Escritura. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 dice: Él mismo, hablando de Cristo Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, dice el apóstol Pedro.
Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10 dice lo siguiente: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, dice el apóstol, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ningún otro hombre que ha pisado este planeta, ningún ángel de los santos ángeles que están en la presencia de Dios, o ningún otro ser en el universo ha hecho esto. En primer lugar, cumplir la ley a la perfección, y después morir y tomar el lugar de la humanidad caída para ayudarnos, para pagar nuestro mal, el costo de nuestra transgresión delante de Dios. Solo uno, solo Cristo. De ahí que los reformadores hayan dicho solus Christus, solo Cristo. La conclusión es esta: la salvación de la humanidad solo viene a través de la persona de Cristo Jesús. Solo Cristo. La enseñanza de Jesús con respecto a su propia persona, su obra en la cruz, es que esa obra y esa persona son exclusivas. No admiten compañerismo con otras cosas. No admiten adición a su obra. Y es que mucha gente hoy y en el pasado ha pensado que Jesús fue un gran maestro nada más, un gran profeta, al igual que otros grandes hombres de la historia. Pero esto no es verdad. Jesús mismo se refirió a su propia persona y a su obra en la cruz de una manera muy exclusiva. Voy a leer algunas frases tomadas de la Escritura donde hablan de la exclusividad de su persona y de su obra para pagar nuestros pecados. Él dice: vengan a mí, Mateo 11:28. Él no dice: vengan a esta religión, vengan a mí más aquello, vengan a mí más hagan esto. Él dice: vengan a mí. Juan 7:38, Jesús dice: el que cree en mí será salvo. Él no dice: el que cree en mí más hace ciertas obras, el que cree en mí más aquella religión, más aquel personaje. Él es exclusivo, el que cree en mí. Dice en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Esto es un lenguaje exclusivo. En Juan 10, versículo 1 dice: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Ahora, ¿quién creen ustedes que es la puerta? Versículo 7. Entonces Jesús le dijo, lo dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Exclusivo el término. En Juan 14:6, pasaje conocido por muchos, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús habla en un lenguaje exclusivo al hablar de la salvación, del perdón de nuestros pecados. Estas declaraciones de Jesús no aceptan enmiendas y adiciones a la obra de Cristo Jesús. Él dice: no hay muchos caminos al cielo. De hecho, en tiempos de Jesús se creía que todos los caminos llevaban a Roma, efectivamente. Y así la gente se atrevía a pensar: así como todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones llevan al cielo. Hoy en día persiste este universalismo, este pluralismo. Pero la Biblia desmantela el pluralismo, el universalismo. No, señores, no hay muchos caminos al cielo, solo hay uno. Él es el único camino de salvación. Otras expresiones más de declaraciones exclusivas y excluyentes con respecto al tema de la salvación. Jesús dijo de sí mismo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta.
Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Jesús no habla de lo que Él puede hacer por nosotros o cómo lo hacen otros maestros de las religiones universales. Los grandes maestros de las religiones universales piensan que son guías para la humanidad. Ellos nos guían, ellos han abierto camino y nos guían para encontrar la verdad. Jesús no hace eso. Jesús no dice, yo te digo la verdad. O yo sé dónde está la verdad. Síganme, vamos a buscar la verdad. Yo los guío a la verdad. Jesús dice clara y exclusivamente, yo soy la verdad. Exclusivamente, excluyentemente. La verdad no se encuentra entonces en una filosofía, en algún lugar, en una religión, en una ciencia, en algún lado. La verdad, según las palabras de Jesús, según la Biblia, se encuentra en una persona. La verdad es una persona. La verdad es la persona de Cristo Jesús. Cristo es la encarnación de la verdad, la encarnación de la vida. Él es el camino entonces al Padre. No hay otro camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. De ahí que los reformadores hayan llamado a esta doctrina solus Christus. Solo por medio de Cristo Jesús podemos ser salvos. Conclusión. La humanidad conoce la puerta. Ha escuchado hablar de esta puerta, pero rehúsa entrar por ella. La humanidad prefiere otras alternativas. Tengo en mis manos el pasaje de Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, donde Jesús dijo, llamando a la multitud, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque es una puerta ancha. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La gente ha preferido la puerta ancha, es decir, esa puerta fácil de Cristo más las obras, o Cristo más los santos, como en tiempo de Martín Lutero. Cristo más la Virgen. En tiempos de Martín Lutero esto era común y aún hoy en día. Cristo más la religión. O, de plano, aceptan otras alternativas y rechazan a Cristo. Prefieren la puerta ancha. Pero Cristo dijo, entren por la puerta angosta, la puerta estrecha. ¿A qué se refiere la puerta estrecha? ¿Qué es? Esa puerta estrecha es Cristo. Solo Cristo. No admite adiciones que faciliten al hombre el costo de su discipulado. Solo Cristo, solo su persona, solo su obra, su vida, su muerte y resurrección en el Calvario. Esto es el Evangelio. El Evangelio enseña claramente que la salvación viene solamente a través de la persona de Cristo Jesús. Yo te animo a que creas en Cristo Jesús. Y esta es la doctrina que se predicó. Para tiempos de Martín Lutero, esto parecía una herejía. Cuando todo el mundo enseñaba, el clero y las personas creían que la salvación venía a través de Cristo, más el magisterio de la iglesia, más la tradición, más la escritura, más la intervención de María, más la intervención de los santos. Esta enseñanza exclusiva, no, solo en Cristo, fue una herejía para ellos. Sus oídos no pudieron soportar esto. Pero ahí, con estas enseñanzas, el movimiento de reforma protestante comenzó en 1517, guiado por Martín Lutero y después seguido por otros grandes teólogos. La reforma incendió toda Europa, transformando a la iglesia de Cristo Jesús, regresando a la Escritura, regresando al solo evangelio que predicaba que solo por medio de Cristo Jesús somos salvos. Esta, hoy en día, es una enseñanza que debe enfatizarse nuevamente
Esa reforma que afectó a Europa debe afectar hoy México y América Latina. Que Dios les bendiga.